caso la figura de homicidios agravados, luego los homicidios atenuados, para posteriori también ver la parte de delitos contra la integridad física o delitos de lesiones, que serían las lesiones leves, graves y dolosas. Básicamente, esto lo desarrollaríamos en 2 clases en el día de la fecha y tendríamos un nuevo encuentro el día jueves, en el mismo horario, donde quien les habla le daría la segunda parte de todo este módulo que incluye, digamos, toda la información atinente que les acabo de decir de esos tipos penales. La idea es comenzar por la figura del homicidio simple. Esta figura, nosotros, cuando ustedes vieron la bolilla 2 y vieron penal 1, saben de que el Código Penal tiene 2 libros, la parte general y la parte especial. Nosotros hoy comenzamos con el estudio dogmático, científico de la parte especial. ¿Bien? Este primer artículo comienza, digamos, a describir conductas típicas que atentan contra la vida humana. Y eso va de acuerdo también con los bienes jurídicos que están en juego. Si ustedes observan bien, justo el primer bien jurídico es el bien jurídico que protege, en este caso, la vida. ¿Bien? Entonces, este bien jurídico encabeza por su jerarquía, por su valor, todos los bienes jurídicos del Código Penal. Por eso, nuestro legislador optó por ser las primeras figuras típicas que se tienen en cuenta para sancionar cualquier conducta ilícita. ¿Bien? Este bien jurídico tiene alguna especie de consagración convencional. Por ejemplo, lo pueden encontrar en el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se protege la vida humana ante cualquier injerencia externa, ante cualquier acto arbitrario que pueda atentar en contra de la misma. Luego, estos tratados internacionales son incorporados a la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22, y a partir de ahí tienen protección, digamos, en el ámbito ya del derecho de fondo, como en el Código Penal, en el artículo 79. La idea, siempre nos marca el doctor Eudoro Albo, que es el titular de la cátedra, es ir relacionando un poco también lo conceptual de varios institutos que están en el libro o en la parte general del Código Penal, con este primer artículo que sería el artículo del homicidio simple. La frase parece muy sencilla, decir el que matare a otro tendrá una pena de prisión de 8 a 25 años, parece, digamos, un tipo penal sencillo. Y sí, pero después vamos a ver cómo cada uno de esos componentes típicos nos van relacionando con institutos, por ejemplo, como la tentativa, la participación criminal y la autoría, por ejemplo, también con algún otro que está con el ejercicio de la acción, que es una acción, un delito de acción pública, como, digamos, ese artículo 79 de la parte especial del Código Penal nos deriva varios institutos de la parte general. ¿Bien? Dicho esto, podemos comenzar por esa frase, el que matare a otro, tiene una definición, digamos, sencilla desde el punto de vista dogmático, o sea, es la muerte de un ser humano ocasionada por otro ser humano. ¿Bien? Nosotros es lo que tenemos que saber también, que el Código Penal lo que hace es una protección que es progresiva. O sea, esta vida humana que yo le dije que tiene consagración convencional, está incorporada, digamos, a los tratados internacionales, bien, tiene un desarrollo en el Código Penal que va desde la vida intrauterina hasta, digamos, la persona de manera independiente, cuando ya hay, digamos, un alumbramiento, o sea, cuando esa persona ya adquiere a partir de su nacimiento una vida propia independiente. Entonces, el Código Penal lo que hace va protegiéndola desde ese primer momento hasta el momento en que adquiere el desarrollo independiente. Este primer núcleo normativo lo encuentran ustedes en el delito de aborto, que se lo van a ver un poquito más adelante, yo para ubicarlo sistemáticamente. Bien, vida humana intrauterina, delito de aborto. Bien, con todas las reformas, eso lo van a ver la semana que viene, creo que la bolilla 3, no me va a decir Rosarito, pero hay otro profe que le va a dar, digamos, ese contenido, y nosotros arrancaríamos con
la protección de la vida humana independiente, que sería a partir del alumbramiento, a partir del parto, etcétera, etcétera, del nacimiento, donde el Código Penal activa este artículo 79. ¿Bien? También, eso, estoy dando un par de nociones generales para ubicarnos, ¿no? También hay que tener presente de que este artículo 79 es el homicidio simple. Si tiene el que matare a otro, nada más. Si tiene algún requisito típico en el modo de comisión, por alevosía, por ensañamiento, en el sujeto activo, por ejemplo, un miembro de la fuerza de seguridad, en el sujeto pasivo, por ejemplo, la muerte de una mujer como el femicidio, nos deriva el legislador directamente al artículo 80. O sea, homicidio simple no tiene ningún requisito más que matar a otro. Si algún requisito típico se da en el modo de comisión, se da en los sujetos activos o pasivos, o en el móvil por el cual el sujeto activo llevó a cabo su conducta típica, directamente nos deriva al 80. Bien. Ahora, si ese matar a otro se realizó, digamos, bajo una conducta en estado de emoción violenta, o por ejemplo, a través de una conducta preterintencional, quise lesionar a una persona, o sea, realizarle un daño en el cuerpo o en la salud, y de repente ocasioné la muerte sin quererlo, que el homicidio preterintencional nos llevaría un poco más abajo a los homicidios atenuados. Entonces volvemos a partir de la línea media, homicidio simple. ¿Algún ingrediente típico que lo califique? Nos vamos al homicidio calificado. Ahí la pena es de prisión perpetua. Acá es de 8 a 25 años. Y si hay algún estado de emoción violenta en el sujeto al momento de cometer el hecho, o lo realiza a través de un daño en el cuerpo o en la salud sin querer ese resultado lesivo o muerte, que es el homicidio preterintencional, nos lleva a los homicidios atenuados. Bien. Pero esta conducta es dolosa, tanto el homicidio simple, como el homicidio calificado, como el homicidio atenuado. Conmigo también van a ver, dentro de unas semanas, cuando se comete el mismo resultado muerte, ya tipificado en el artículo 84, pero a través de una conducta imprudente, negligente o imperita, o sea, violando el deber objetivo de cuidado. Ahí va ese paneo general, para que ustedes se ubiquen en un escenario de delitos contra la vida. Hoy vamos a ver esta figura simple, con calificantes para arriba, con atenuantes para abajo, y más adelante, cuando lo realizo por imprudencia o negligencia, a través de la violación del deber objetivo de cuidado, que es el homicidio culposo. ¿Bien? Comencemos con el 79, a través ya de todo este paneo general. El 79 lo que tiene es un delito, primero un delito común. ¿Cómo se clasifican los tipos penales? Me preguntarían ustedes. Y bueno, por el sujeto activo, si requiere algún condicionamiento específico o especial, alguna categorización, si requiere alguna caracterización, si requiere algún tipo de requisito en torno al sujeto activo, puede ser un delito, un tipo penal común o especial. Por ejemplo, ahí dice el que matare a otro. Él, puedo ser yo, puede ser Diego, puede ser Agustín, puede ser Ivana, puede ser Florencia, bien, puede ser Julieta, puede ser cualquiera. Entonces un tipo penal común atrapa dentro de esa estructura típica, atrapa a cualquier sujeto. No requiere ningún requisito específico en el sujeto activo del delito. Sujeto activo del delito, que quiero que les quede claro, está inserto dentro de una estructura típica que lo ven en penal 1, que es el tipo penal como un tipo penal con una estructura objetiva y una estructura subjetiva. Todos los elementos típicos que vamos a ver ahora están dentro de la estructura objetiva. ¿Bien? O sea, el que matare a otro está dentro de la estructura del tipo penal, parte objetiva. Mientras que cuando veamos la parte subjetiva, el dolo, la culpa consciente, la culpa inconsciente, dolo eventual, dolo de primer grado o dolo de segundo grado, estaremos viendo dentro de la estructura típica el tipo subjetivo.
¿Por qué le cuento esto? Porque ahora estamos analizando la estructura típica del tipo objetivo, el, ¿bien? Tipo penal común. ¿Qué más tiene? Y es un tipo penal de resultado. Bien, ese resultado se ocasiona a través de la muerte de una persona. Bien, la pregunta sería, nosotros, ¿a partir de cuándo consideramos que una persona ha perdido la vida? Y ahí, históricamente, hubo toda una evolución donde la evolución tuvo conceptos jurídicos, tuvo conceptos médicos, tuvo conceptos científicos, y se fue haciendo como una especie de creación doctrinaria hasta que se sancionó la ley de trasplante y ablación de órganos, que es el artículo 23 de la ley 2493. Entonces, esa ley especifica que la pérdida de la vida humana se da a través de un proceso médico-científico que hay que corroborar a través de un examen ininterrumpido, luego de 6 horas, ¿bien? Donde ese sujeto presente ciertas características científicas. Por ejemplo, falta de respuesta encefálica, pupilas no reactivas, por ejemplo, inactividad encefálica corroborada por medios técnicos. Entonces, son como una serie de requisitos que, si clínicamente se muestran en forma ininterrumpida por el lapso de 6 horas, se puede determinar que ese sujeto ha perdido la vida humana. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ese artículo 23 de la 2493 de la Ley de Trasplante y Ablación de Órganos permite determinar a partir de cuándo se da un resultado típico. Yo le dije, este es un tipo penal común, el que matare a otro. Matar es el resultado típico a otro, o sea, quitarle la vida humana, ¿bien? A través de los artículos también 93 y 94 del Código Civil, que dicen que la vida humana termina con la muerte, cuando se da la muerte, a través de la ley de trasplante y ablación de órganos, y ese resultado que está consumado nos muestra que al ser un tipo penal de resultado concreto, tiene, digamos, las características de que el dispositivo amplificador de los tipos penales, que ustedes lo veían como tentativa, en Derecho Penal 1, libro parte general, básicamente artículos 42 y 44, será una situación donde ese, digamos, sujeto activo, sujeto A que quiere quitar la vida al sujeto B, puede realizar una acción que atente en contra de la misma, pero puede no haberse consumado el resultado. ¿Bien? En ese caso, este delito, el que matare a otro del artículo 79, podría quedar en grado de tentativa. ¿Qué es la tentativa? Es cuando el sujeto activo del delito realiza todos los actos tendientes a su consumación, pero la misma no se produce por circunstancia ajena a su voluntad. Esa fórmula de la tentativa es aplicable al homicidio del 79. ¿Bien? ¿Qué hace el legislador? Dice, bueno, si usted intentó todas las acciones tendientes a quitar la vida del doctor Robert, pero no la llegó a consumar, por ejemplo, el disparo fue defectuoso, por ejemplo, las heridas producidas luego de un proceso de recuperación quedaron ya superadas y he recuperado, digamos, mi vitalidad y he recuperado siempre con la intención de ocasionar la muerte, ¿no? La acción, las 3 puñaladas al corazón me tuvo internado 40 días, pero logré sobrevivir. Me dejó tirado en el piso en estado de inconsciencia pensando que ya me había quitado la vida y no lo logró. Son clásicos ejemplos donde el sujeto, en este caso activo del delito, él, bien, que quiere matar al otro, lo llamamos sujeto A y B, en este caso no llega a consumar el delito. Bien, ahí se da una reducción de la escala penal. 8 a 25 años, que es la pena de prisión, se ve disminuida de 1/3 a la mitad. Entonces, 1/3 del mínimo y la mitad del máximo. Ahí hay unas posturas doctrinarias, pero también al caso ustedes que sepan identificar que al ser un tipo penal de resultado se puede aplicar la tentativa. O sea, básicamente daremos como satisfecho desde el punto de vista del contenido esta situación en particular. ¿Bien? Entonces,
También acá están las reglas de la participación criminal, que es del artículo 45 y 46 del Código Penal, así como la tentativa se aplica al artículo 79, también se aplica dentro de la figura del homicidio la participación criminal necesaria. ¿Bien? ¿Quién es el partícipe? ¿Quién es el autor del hecho? Autor material, puede ser autor mediato. ¿Bien? El partícipe puede ser partícipe necesario, puede ser partícipe secundario, o puede existir, digamos, lo que se llama el cómplice subsequent, que es un cómplice que realiza una promesa anterior al hecho para realizar una ayuda posterior. Bien, acá básicamente tienen que repasar algún concepto relacionado a la autoría. Autor material de un delito básicamente es quien tiene el dominio del hecho, o sea, quien tiene bajo su potestad, bajo su decisión, poder realizar o no la conducta delictiva. Y partícipe necesario, según el artículo 45 del Código Penal, es el que le presta, al que tiene el dominio del hecho, le presta, digamos, una ayuda indispensable, sin la cual el autor no podría haberlo realizado. ¿Bien? Ahora puede suceder, esta es la clásica definición si es un autor y hay un partícipe, pero puede suceder que haya dos autores. Entonces eso se denomina coautoría funcional. Coautoría que requiere que ambos sujetos, que son coautores del delito, en este caso de homicidio, ya se ponen en un plan de ejecución, ambos tienen el dominio del hecho en una porción del mismo, de acuerdo a una distribución de tareas, y es como una coautoría funcional, ambos funcionan en conjunto, en que en el momento en que se lleva a cabo, en este caso, los actos de ejecución del delito, los actos de consumación. ¿Bien? Cuidado con esto. Iter criminis, ideación, preparación, o sea, actos de preparación, y la ideación y el acto de preparación no punible. ¿Bien? Cuando ya empiezo a realizar actos de ejecución y actos de consumación, la conducta es punible. Entonces este autor que tiene el dominio del hecho, o estos coautores, si ustedes lo quieren llamar así, tienen el dominio del hecho, pero intervienen en la fase ejecutiva del delito. ¿Bien? El partícipe le presta una ayuda, pero no tiene el dominio del hecho. Si tuviese el dominio del hecho, sería autor o sería coautor. ¿Bien? Y después tendrán que repasar brevemente el concepto de autor mediato, que es una creación del funcionalismo, en este caso de Roxin, cuando se quiso juzgar a los militares alemanes que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo esto a través se llama el autor del escritorio, el autor de atrás, el que se beneficia o utiliza los aparatos organizados de poder. ¿Bien? Ese autor no realiza, digamos, la conducta típica ejecutable, o sea, no dispara el arma, no envenena a la persona, pero ordena a través de las estructuras organizadas de poder que los mandos inferiores realicen dichas conductas. Así quedaron atrapados también estos sujetos dentro de lo que se llama la autoría mediata. Una de las formas, es a través de los aparatos organizados de poder, pero otra es valiéndose de un sujeto como instrumento y otra valiéndose de un sujeto por error. ¿Bien? Por ejemplo, cuando le dice al cartero que deje un paquete en la casa del doctor Robert y ese paquete era una bomba. ¿Bien? En este caso, el que realiza la acción criminal, la acción homicida, es el cartero, pero está actuando por error, porque desconoce que dentro del paquete hay una bomba. Entonces lo que sucede ahí es que ese autor mediato se está valiendo de este sujeto, al cual utiliza para realizar la acción homicida. En ese caso en particular, ustedes tienen la autoría mediata. Que sepan diferenciarlo, categorizarlos es suficiente, y el artículo 45 también, en su infine, sería el instigador, que es el autor intelectual del delito. Muchas veces ustedes lo han visto en novelas o en películas, donde viene siempre ese mafioso y de repente contrata a un sicario y le da algún tipo de dinero. Bueno, puede ser instigador también de un homicidio. ¿Bien? Después, si hay precio o promesa remuneratoria
o si hay alguna situación que nos pueda llevar al artículo 80, lo analizaremos más adelante. Pero para que ustedes vayan categorizando autor, coautor, cómplice primario, cómplice secundario e instigador, es un dispositivo normativo que es el 45 y que lo van a aplicar en este artículo que es el 79 y en todo el resto del articulado del Código Penal. Me toca a mí, en este caso, ser el primero en dar la parte especial, entonces ustedes tienen que conocer cómo se van relacionando todos estos institutos dentro de los tipos penales. ¿Muy bien? Si nosotros avanzamos dentro de lo que es los delitos, en este caso de homicidio, yo le dije que el homicidio simple no requería ningún medio. Nos volvemos a situar. Todo el tiempo los voy llevando a la estructura típica, porque si algo le tiene que quedar muy claro dentro de lo conceptual, dentro del desarrollo dogmático, es la estructura típica. Entonces, nos volvemos a situar. Tipo penal de homicidio, artículo 79. Volvemos a la estructura del tipo objetivo y tipo subjetivo. Dentro del tipo objetivo ya vimos el resultado y ahora nos toca ver el medio de comisión. Ese medio de comisión no requiere ninguna particularidad. Y acá es importante que ustedes lo sepan porque si el medio de comisión tiene algún, digamos, requisito de los del artículo 80, acuérdense que nos lleva al calificado. Alevosía, ensañamiento, veneno, procedimientos insidiosos, serían algunos de ellos. ¿Bien? Ahora, si, por ejemplo, utilizo un arma de fuego, hay un agravante que también está en la parte general del Código Penal, que es el artículo 41 bis, que aumentaría la pena, en este caso del homicidio, de 8 a 25 años, en un tercio, por haberse utilizado un arma de fuego. Es la única agravante que funcionaría dentro del artículo 41 del Código Penal, disculpen, del artículo 79 del Código Penal, que no es del 80. Por eso yo cuando le hago la remisión, siempre estoy jugando con la parte general y la parte especial. Entonces hay tres institutos: tentativa, participación, y ahora nos toca ver el artículo 41 bis, que ahí el legislador agrava la pena siempre que en el tipo penal no esté previsto ya como agravante la utilización de un arma de fuego, que eso generalmente está, por ejemplo, en los delitos contra la propiedad, en los robos agravados, 166, inciso segundo, donde se agrava la pena por la utilización de un arma de fuego. En este caso, para el homicidio, artículo 41 bis. ¿Vean? Y no requiere ningún medio ni modo particular de matar. Lisa y llanamente matar. Matar en un beberaje, matar producto de una pelea, sería un homicidio simple. Matar luego de una discusión, es un homicidio simple, una discusión de tránsito. Esas son situaciones donde se aplica el dispositivo del artículo 79 del Código Penal. Con respecto a las causas, nosotros dijimos que acá hay un poquito de penal 1, ¿no? De que siempre la acción homicida tiene que haber sido la que se plasme en el resultado. O sea, la causa tiene que ser eficiente, la teoría de la conditio sine qua non, que sería la causa eficiente, la causa próxima, la causa que produce el resultado lesivo. Típico ejemplo de laboratorio, por ejemplo, sería el empujón contra una persona, se lesiona la cabeza, viene la ambulancia en la esquina choca y fallece ese sujeto. Tenemos que preguntarnos si la acción nuestra es la que se plasmó en el resultado, si tenía la entidad, la concomitancia, la efectividad como para causar el resultado lesivo. Entonces ahí entran a jugar la teoría de las concausas. ¿Bien? Nosotros, básicamente, la teoría de la conditio sine qua non, que sería la clásica, en el sentido de que esa causa se tiene que verificar en el resultado. En ese análisis crítico que yo hago del caso, de esas circunstancias particulares, tengo que determinar si, por ejemplo, en un caso muy fino o muy finito como la herida con arma blanca, y esa persona está internada un mes
2, 3 meses en un sanatorio, en un hospital público, y de repente un virus intrahospitalario ingresa a su organismo y pierde la vida. Entonces va a una autopsia y la autopsia determina que el fallecimiento fue producto de una asepsia causada por un virus intrahospitalario. Y ahí se puede tornar este debate, ¿no? Si la acción realizada por el sujeto activo fue la que terminó, ¿bien?, resultando causa eficiente de la muerte, o no. Entonces ese análisis se hace en los casos donde se ponen como ejemplo situaciones de estas que son situaciones que sí se dan en la práctica. Eso lo van a trabajar con casos prácticos en el taller para que ustedes les permitan analizar bien ya o distinguir entre lo que puede ser un homicidio, una lesión grave, una lesión gravísima, y analizar si la acción fue la que produjo el resultado. Pero básicamente, si queremos entrar en la fórmula del artículo 79, tenemos que demostrar que el sujeto A realizó una acción, ¿bien?, con un nexo de causalidad con una entidad tal que fue el efecto y fue la causa que ocasionó la muerte de ese sujeto pasivo. ¿Bien? Tanto sujeto pasivo como sujeto activo sin ninguna caracterización particular. ¿Bien? El qué y el otro. No requiere ningún tipo de característica particular. ¿Desde cuándo entonces ese sujeto pasivo, para hacer un repaso de las normas? Acuérdense del artículo 19 que comienza la vida humana, esa vida humana es una vida humana independiente. Acuérdense después también del concepto de muerte, artículo 93 y 94 del Código Civil, con la ley de trasplante y ablación de órganos, y con esta caracterización y escenario y esquema que los puede poner dentro de un homicidio simple, los puede poner dentro de un homicidio calificado para arriba, atenuado para abajo. Con eso yo creo que el contenido, relacionándolo con la tentativa, con la participación, tal cual lo desarrollamos ahora, y con el artículo 41 bis, estaría cubierto, ¿bien? Con una pena de prisión de 8 a 25 años. Con eso podríamos avanzar, no hay ninguna duda. Después ustedes le preguntan a Rosarito, se las podemos ir contestando. Ahora, con este mecanismo de clase quizá no, pero cuando nos encontremos presencial, porque me toca dar presencial también, ahí todas esas dudas se las puedo ir evacuando. Podríamos pasar ya de ese artículo 79 al artículo 80. Artículo 80 que cambia radicalmente lo que es el objeto de primero el monto de la pena. ¿Bien? Este monto de la pena es una pena de reclusión o prisión perpetua. Volvemos al libro, parte especial, parte general, disculpe. Artículo 5. ¿Cuáles son las penas previstas en el Código Penal? Prisión, reclusión, prisión, multa, inhabilitación. Bien, es un orden que es decreciente y en base, digamos, a la gravedad en la aplicación de la pena. Entonces, este artículo 80, yo les dije que el 79 estaba acá, y si ya empezaba a haber ingredientes típicos, tanto en el sujeto activo, modo de comisión, sujeto pasivo, de la estructura del tipo objetivo o del tipo subjetivo, podríamos pasar al artículo 80. Previo me olvidaba una cosita, disculpen, que del artículo 79, el tipo subjetivo, ahora recordando el esquema para no olvidarme, el homicidio simple es un homicidio doloso. Bien, requiere una acción del sujeto activo, en este caso una acción voluntaria, quiere el resultado y lleva a cabo su conducta en la búsqueda de ese resultado. Algo les anticipé en la introducción: homicidio simple con dolo. El dolo puede ser directo o indirecto, como se lo dije anteriormente. Bien, o de primer grado o de segundo grado, como le dicen algunos. Esto de, en la búsqueda de ese resultado, por ejemplo, en el dolo indirecto de segundo grado, puede que yo ponga la bomba en el auto porque quiero matar al doctor Robert, pero el doctor Robert va acompañado de otros sujetos, bien, y con respecto a los otros sujetos, también la bomba termina ocasionándole la muerte. Entonces ahí se habla de un dolo directo y de un dolo indirecto de segundo grado con respecto al otro sujeto, que no cuantifica la pena y es lo mismo. Bien, ahora, la pregunta sería, si aplican esta figura el dolo eventual, ustedes en penal 1 vieron un poco de lo que es
el dolo, en este caso, dolo directo del autor o el dolo eventual. El dolo eventual sirve como para diferenciar el homicidio simple, en este caso doloso, del homicidio culposo. Y ahí tenemos tres, lo que es la culpa con representación, sin representación y el dolo eventual. Eso lo vamos a profundizar después, nos quedamos únicamente con el dolo eventual, que es cuando el sujeto activo del delito se representa la producción de un resultado, o sea, se representa la posibilidad a través de su conducta, pero confía en que ese resultado no se va a producir por su propia capacidad para superarlo, ya sea técnica, por su experticia, etcétera, etcétera. Eso es un dolo eventual. Clásico ejemplo del dolo eventual, el automovilista que en infracción a la norma de tránsito maneja su vehículo más allá de la velocidad permitida, se representa la posibilidad de un peligro en una calle, ¿bien? Pero, o por ejemplo en una avenida, pero confía en su capacidad de manejo y que el resultado no se va a producir. Dolo eventual, ¿bien? Ese resultado de alguna manera se lo representa, pero confía en que el mismo no se va a producir, entonces ahí se da esta categoría. Igual nos colocamos en la pena de 8 a 25 años, aplicable, y básicamente siempre el límite fronterizo en todo esto es con el homicidio culposo. Por eso esto lo vamos a repasar un poquito más adelante, no se hagan problemas. Seguimos con el 80, como le venía diciendo, el 80 tiene una pena de reclusión o prisión perpetua, que eso ya lo vimos recién. La clasificación de las penas en el artículo 5 y pasaríamos, digamos, a lo que es cada uno de los incisos que figuran en este artículo. Son 11 incisos. Básicamente, estos incisos tuvieron una modificación muy importante por la ley 26.791. Entonces, el primer inciso está relacionado, esta ley que es la 26.791 lo que hizo es modificar el 1, el 4, el 11 y el 12. ¿Bien? Y lo que vino a introducir dentro, digamos, de lo que sería, digamos, la parte típica, vino a introducir lo que es el femicidio. ¿Bien? La figura del femicidio. Básicamente en el inciso 11. Después podrá haber un femicidio transversal o por conexión en el inciso 12, ¿bien? Y después introdujo en el inciso 4, por ejemplo, el matar por odio al género, por odio a la orientación sexual, a la identidad de género, ¿bien? Que son algunas de las circunstancias o móviles que el sujeto activo del delito pudo tener como una ultrafinalidad acompañando, digamos, esa conducta dolosa. Entonces ahora comenzaríamos por el inciso 1, que sería el que matare a un ascendiente, a un descendiente, a un cónyuge, excónyuge, pareja, expareja, mediante no convivencia. Ahí lo que tenemos que tener presente dentro de ese artículo es que lo que es ascendiente y descendiente es sin grado, ¿bien? Tanto para arriba como para abajo. Ahí nosotros, acá para no olvidarme y para repasarlo bien, pero sin grado significa que puede ser tanto el nieto, el hijo, puede ser el padre, puede ser tanto para arriba o para abajo. Ahora, tengan presente ustedes dentro de este artículo 80 que los colaterales y los que son los parientes políticos, por ejemplo, hermanos, cuñados, no entrarían dentro del agravante. El ascendiente y el descendiente, básicamente lo que protege el legislador es el vínculo sanguíneo. O sea, vínculo sanguíneo. Con eso lo que se buscaba era proteger, por ejemplo, la muerte de un padre, proteger, digamos, con respecto a la muerte de un hijo. Y en ese caso, ese vínculo sanguíneo llevó a la denominación de lo que los romanos clasificaban como el parricidio. Y viene de una denominación de pater, de lo que sería, digamos, alto grado de parentesco, el latinismo pater. Entonces, ese parricidio originariamente comenzó en la figura con el ascendiente y el descendiente, luego se fue agregando el cónyuge que exigió un vínculo
Ese vínculo era el vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial exigía que estén casados y ahí había toda una discusión doctrinaria que qué pasaba si la persona, o sea, el sujeto activo del delito, en este caso en la estructura típica, bien, será el cónyuge que mataba al otro, que era el otro cónyuge. Ahí vean cómo son sujetos especiales, tenían que tener cierta característica. Entonces, ese sujeto, cónyuge que mataba al otro, en un proceso de divorcio, había traído toda una discusión doctrinaria. ¿Por qué? Porque había que ver si dentro de ese proceso de divorcio estaba la sentencia firme, si había sido notificada la sentencia, si el vínculo continuaba todavía subsistente o no tenía todavía subsistencia porque había sido impugnado y la sentencia tenía efecto suspensivo. Entonces, si se ocasionaba la muerte dentro de un proceso de eso, la discusión eterna era si se aplicaba o no el artículo 80, inciso primero. Básicamente, lo que hizo la reforma de la ley, que yo le estoy contando, que es la 26791, ha sido agregar ex cónyuge. Chao, se terminó la discusión doctrinaria. Ahora, si sos cónyuge, porque hubo un vínculo, ese vínculo civil fue consagrado, y hay una situación de divorcio en el medio, antes o después del divorcio, te atrapa por ser cónyuge o te atraparía por ser ex cónyuge. Por lo tanto, los sujetos activos y pasivos del delito, cuando reúnen esas características, tendríamos un homicidio calificado. Entonces, ascendiente, descendiente, sin orden de prelación, o sea, para arriba o para abajo, excluyendo, en este caso, acuérdense, los hermanos, los cuñados, bien, los hijos adoptivos también, valga la aclaración, que no tienen un vínculo sanguíneo. Si el legislador hubiese querido que ingresen dentro del agravante, lo hubiese hecho. Y ahora, en este caso, los cónyuges y los ex cónyuges forman parte como clasificación, como una categorización que al delito, en este caso, lo coloca en una situación de calificado por las características del sujeto activo y de ese sujeto pasivo. Bien, y de ahí tendríamos pareja o expareja, mediana o no convivencia. Bien, y ahí se da una situación bastante peculiar, porque el tipo penal no especifica qué es pareja, ¿no? Y ahí, para algunos autores, lo que han dicho es que pareja sería una situación de cierta permanencia o estabilidad en el tiempo, que permita, digamos, al sujeto tener un vínculo sentimental mínimo, ¿no? Para considerarlo pareja o expareja. O sea, que hayan transitado juntos una etapa de vinculación sentimental, con cierta permanencia en el tiempo. Por ende, por ahí no se consideraría bajo la categoría de pareja algún encuentro ocasional, algún encuentro fortuito, producto de una fiesta, en alguna reunión, donde se puede dar algún conocimiento entre dos sujetos, dos personas, y a partir de ahí entablan algún tipo de relación sexual, pero no tienen cierta estructura o cierta permanencia en el tiempo, con vínculos sentimentales que se pueda considerar pareja o expareja, mediaria o no convivencia. Ahí el tipo penal es un tipo penal abierto, que el legislador lo debe, a ver, para mí, estoy forzando un poquito el principio de legalidad, tendría que haber sido un poco más específico en las características, digamos, de una relación de pareja o expareja, y en este caso, el juez o el fiscal que le toca analizar el caso, deberán nutrir ese concepto de las circunstancias particulares de cada caso, de cada situación, para ver si realmente estamos ante una situación que califique el delito en el artículo 80, inciso primero. Tengan presente una cosa, que la pena, si por ejemplo en esta situación border, como es pareja o expareja, me puede colocar en el artículo 79, donde la pena es de 8 a 25 años, pero si yo determino que el sujeto activo era una situación de pareja entre el sujeto activo y sujeto pasivo, me está llevando una pena de prisión perpetua. Y la prisión perpetua, la libertad condicional, el artículo 26 del Código Penal, la libertad condicional del 13, disculpen, es 35 años.
Vean ustedes la diferencia, de 8 a 25 al otro, y con 8 el mínimo, o 10 o 12, la ley 24.660, que es la ejecución de pena, nos permite una libertad anticipada mucho antes. Pero si me coloco en el artículo 80, la pena aumenta considerablemente. Llevándolo, digamos, a la concesión de la libertad condicional del artículo 13 del Código Penal a 35 años. Vean ustedes la diferencia que puede haber entre un caso donde se considere pareja o no. La importancia que tiene en el futuro de ese imputado y en el futuro de la causa y de su libertad. Básicamente, en la situación particular que le estamos describiendo. De ahí viene el inciso segundo. Bien, esperen que lo encuentren para que se lo lea bien. El inciso segundo, en el Código Penal dice con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Estamos viendo la figura simple del artículo 79. Entonces yo les dije, bueno, miren, si se caracteriza o se caracteriza los sujetos activo pasivo, ya lo dijimos, ascendiente, descendiente, cónyuges, excónyuges, pareja, se agrava y nos vamos al artículo 81. Ahora, si el sujeto actuó, digamos, en el tipo subjetivo del delito, con dolo, o sea, llevó a cabo una acción de matar, tuvo intención y voluntad de llevarla a cabo, pero aparte le agregó como modo de comisión, o sea, quiso algo más que matar, por ejemplo, en este caso, la conducta de ensañamiento, ¿bien? El legislador dijo, no, usted ya no es un homicidio simple, es un homicidio calificado, y como tal, merece una pena mayor, ¿bien? Entonces la pregunta sería, ¿qué es el ensañamiento? Y el ensañamiento es una forma de matar donde el sujeto activo del delito le ocasiona a ese sujeto pasivo, un sufrimiento mayor que el necesario para llevar a cabo la acción homicida. Ensañamiento que implica mayor continuidad en el dolor, utilización de métodos que procuren mayor dolor. ¿Bien? Extender la agonía del sujeto pasivo, más allá de la necesaria. Eso debe ser querido por el sujeto activo. Y no debe confundirse, digamos, la forma de matar con el ensañamiento. Por ejemplo, toda muerte es dolorosa. Esa es una premisa de sentido común. Una puñalada, 2 puñaladas, ya es una muerte dolorosa. Entonces eso no es ensañamiento. El ensañamiento es cuando el sujeto quiere, ¿bien? O sea, tiene una ultra finalidad y realiza, como medio típico, un sufrimiento, le causa, mejor dicho, disculpen, le causa al sujeto activo del delito, al sujeto pasivo del delito, un sufrimiento más allá del necesario. Por ejemplo, sujeto A encierra al sujeto B y de a poco lo deja en un estado de indefensión y le procura cortes en el cuerpo, poco a poco, hasta que finalmente le asesta una puñalada mortal a las 5 o 6 horas de haberlo cortado en diferentes partes del cuerpo. Ahí podríamos hablar de una conducta que estaría tipificada dentro de las calificadas de ensañamiento. Ahora, si ese sujeto activo, en el mismo ejemplo, le asestó 3 o 4 puñaladas al sujeto activo del delito, al sujeto pasivo del delito, en ese caso no. ¿Por qué? Porque la acción fue una acción mortal, no tuvo una ultra finalidad o no tuvo, digamos, en su estrategia o plan delictivo causar un sufrimiento mayor, simplemente quitarle la vida. Ahí estaríamos dentro del artículo 79. Y esa sería, digamos, la diferencia. El sujeto debe querer, ¿bien? Ocasionar un sufrimiento más allá del necesario para ocasionarle la vida, para quitarle la vida al sujeto pasivo del delito. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Después tenemos ensañamiento, nos vamos a la conducta alevosa. Dentro de la conducta alevosa, ¿qué es la alevosía? La alevosía es matar por un procedimiento. ¿Quién es el alevoso? El alevoso es el que actúa sobre seguro, el que actúa sin riesgo, el que lleva a cabo una conducta
le podría decir yo con cierta premeditación. O sea, es un sujeto que planifica el acto, ¿bien? Se coloca en un estado de acechanza, quiere acecharlo al sujeto pasivo del delito, actúa sin riesgo, procura una situación querida, o sea, a veces la puede tener porque las circunstancias del caso lo produzcan, por ejemplo, un anciano inerme, un anciano que esté inerte en una silla de ruedas, la muerte de algún niño que esté en una situación de parálisis en una cama. Entonces, ahí el sujeto está en un estado de indefensión. ¿Actúa sobre seguro? Sí, pero debe aprovecharse de esa situación, debe procurarlo. Bien, entonces acá hay dos requisitos, el requisito objetivo y el requisito subjetivo de la alevosía. La alevosía generalmente tiene un proceso de premeditación, generalmente en el 95% de los casos. Bien, no siempre puede suceder, a veces que dicen los autores que haya una preordenación en una premeditación, con lo cual tratan de quitarle ese requisito. Pero sí o sí la alevosía, actuar sobre seguro, actuar a traición, sin riesgo, el sujeto activo del delito le ocasiona, digamos, la muerte al sujeto pasivo. ¿Bien? Entonces tiene que haber una situación objetiva y tiene que haber una situación subjetiva. La situación objetiva de la alevosía es esto, o sea, el estado de indefensión. ¿Bien? Ataque a traición por la espalda, situación donde el sujeto espera que la víctima esté en un estado de indefensión, ¿bien? Un ataque sorpresivo, premeditado, a oscuras, en la esquina de la casa, atacándolo a la salida de su casa, ¿bien? Y ese sujeto quiere esa situación, ¿bien? El sujeto activo. Porque a veces, por ejemplo, una discusión con por ejemplo, un pariente que está en silla de ruedas al borde de la pileta, empiezan a discutir y producto de esa discusión, el sujeto activo empuja al sujeto pasivo a la pileta, al anciano, y muere ahogado. Entonces, ahí se podría discutir si hay alevosía, porque si bien estamos ante una circunstancia de indefensión de la víctima, o sea, estaba en silla de ruedas, el sujeto no se, o sea, si bien no quiso aprovecharse de esa situación, sino que en esa situación en particular realizó una acción homicida. Por eso yo le digo que son dos requisitos, el objetivo y el subjetivo. El sujeto se quiere aprovechar, ¿bien? Distinto es que no hay nadie y está al borde de la pileta, vengo y lo empujo, ¿bien? Sabiendo de que va a ocasionarle la muerte, en este caso se puede llegar a ahogar en la pileta. Entonces ahí yo le diría sí, ahí sí puede haber alevosía. Entonces hay que analizar cada caso en particular. Pero esas serían las definiciones donde ustedes tienen que tener en cuenta no solo el ensañamiento, sino también la alevosía, y después viene veneno u otro procedimiento insidioso. Veneno es toda sustancia química, orgánica, inorgánica, que pueda, a través de un proceso de destrucción interna en el sujeto pasivo del delito, ocasionarle la muerte. Pero acá lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que dice veneno u otro procedimiento insidioso. Y esa es pregunta de examen. O sea, ¿qué es lo que clasifica la conducta en este caso? ¿El veneno? Simplemente. Entonces hay un ejemplo clásico del sujeto A que saca un arma de fuego y le dice, ya te toma el veneno al sujeto, a la víctima, le dice, toma este veneno. Y lo apunta con un arma de fuego. Entonces, en ese caso, estamos ante una situación del artículo 80, inciso segundo, y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque dice veneno u otro procedimiento insidioso. ¿Y qué es la insidia? La insidia es ocultamiento. ¿Bien? La insidia es todo proceso subrepticio, donde se actúa generalmente como se utilizaba el veneno en aquellas épocas. No se olviden que el código originariamente de 1921. Esta fórmula típica ha sido ya incorporada en ese entonces, donde una de las formas de ocasionar la muerte y donde no había los desarrollos científicos
y médicos que existen hoy, era, digamos, el envenenamiento. Hoy ya prácticamente a través del avance de la tecnología y el avance de la ciencia médica, se puede determinar fácilmente la utilización de alguna sustancia orgánica e inorgánica en el cuerpo de una persona. Entonces fácilmente es detectable el envenenamiento. Por eso dice veneno u otro procedimiento insidioso. O sea que es una conjunción del medio con el modo. Tiene que estar ambos presentes. Si hay veneno, pero no hay procedimiento insidioso, no está la calificante. ¿Estamos de acuerdo? Esa es pregunta generalmente de examen. Con eso damos por terminado el 80. ¿Ya estamos en horario, Ro? Son las 5. ¿A qué hora comenzamos? 5. A las 4. ¿Tengo media horita Sí. más? Bueno, media horita más. Pero un Entonces minuto, te tenemos... digo hasta dónde llegas. Decime. Tenemos ¿Hasta dónde agrado por el dijiste? vínculo, por el modo, por el móvil, por el medio empleado, por el número y por su conexión con otro delito. Bueno. Y la clase que viene sería emocional, parricidio, preterintencional y lesiones. Bueno, seguimos entonces, nos queda media horita, la aprovechemos. Entonces, terminamos el inciso segundo. Ensañamiento, alevosía, veneno, otro procedimiento insidioso, y nos queda ahora por precio o promesa remuneratoria. Precio o promesa remuneratoria, yo puse el ejemplo del sicario, porque cuando le expliqué el artículo 45 del Código Penal, esto de la autoría, la participación criminal y el instigador, el que crea la idea homicida, la instala, la desarrolla en otro, esa persona generalmente, sí, aparte de crear esta acción, digamos, esta idea criminal e instalarla en el sujeto activo del delito, paga un precio, sicario, mercenario, asesino a sueldo, pago, ¿bien? Con un valor determinado, en este caso, un precio que tiene que ser cuantificable, ¿bien? Valorado, digamos, en este caso, a través de lo que puede llegar a ser el precio. O sea, el precio puede ser un auto, un vehículo, puede ser dinero en efectivo, puede ser una casa, la entrega de un terreno, lo que sea cuantificable, se considera precio. ¿Bien? Ahora, ese precio, ese autor intelectual del delito, ese instigador del delito, queda atrapado en la figura del artículo 80 junto a quien realiza la acción material, que sería el autor material del delito, el que tiene que el dominio del hecho, tal como lo vimos en el artículo 45. Vean ustedes acá que hay una especie de coautoría, codelincuencia necesaria. O sea, que para configurar este inciso yo necesito dos personas dentro de la parte activa del tipo objetivo del delito. ¿Bien? O sea, necesito el que paga y el que ejecuta la acción. Son dos. ¿Bien? Ese es por precio. O promesa remuneratoria. Promesa remuneratoria es cuando, en vez de pagar al momento del hecho o entregar alguna cosa o valor que tenga, digamos, que sea cuantificable, yo realizo la promesa de que eso lo voy a hacer con posterioridad. Uno, atrapa al sujeto ex post, o sea, a través de lo que sería la entrega posterior al delito, y otro ex antes, con el pago, el precio pagado con anterioridad a la acción criminal. Por eso es precio o promesa remuneratoria. Clásico ejemplo del sicario, clásico ejemplo del asesino a sueldo, que se dan, digamos, en algunas situaciones, por ejemplo en Rosario, hay mucho de esto, en el ámbito del narcotráfico, criminalidad organizada, son algunos de los supuestos donde se utiliza mucho y pueden llegar ustedes a clasificar este delito por precio o promesa remuneratoria. Luego viene por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, a la orientación sexual, identidad de género o expresión. Yo les dije que la reforma
en este caso de la ley 26791, había venido a introducir modificaciones en el inciso 1, 4, 11 y 12. ¿Bien? En este caso, en el inciso 4, por placer, por codicia, por odio racial o religioso, era la fórmula típica que se encontraba antes de la reforma. Luego el legislador incorporó de género a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Y ahora ambas estructuras conforman una sola agravante. Comencemos por la primera, por placer. ¿Qué significa por placer? Cuando alguien mata sin un motivo determinado. No hay un móvil, ¿bien? El motivo es un motivo fútil, como dicen algunos autores, un motivo nimio. No tiene el sujeto cómo justificar la muerte de una persona. Y decir, ¿cuáles serían, digamos, estos clásicos ejemplos de algunos tiradores que están en Estados Unidos, ¿bien? Donde con un arma de fuego comienza a matar sujetos o personas sin tener, digamos, algún móvil en particular? ¿Bien? Nosotros en la jurisprudencia argentina había un tirador que se llama el tirador de Palermo, que era una persona que después se demostró que tenía cierto nivel de esquizofrenia, pero con un arma de fuego le disparaba de la azotea de un edificio a las personas o transeúntes que circulaban por la vía pública. Ese sería el homicidio por placer. Por codicia, tienen que diferenciarlo de precio-promesa remuneratoria, porque si bien ambos tienen al dinero o en este caso al móvil económico como justificante, codicia implica que el sujeto, en este caso, que es autor del delito de homicidio, actúa con un móvil, que es un móvil, por ejemplo, en un clásico ejemplo de los herederos, donde le quita la vida a uno de los herederos para quedar como único, en este caso, beneficiario de la herencia y recibir todos los bienes del acervo hereditario. Por ejemplo, ese sería por codicia. Por ejemplo, el socio que mata a otro socio para quedarse con la empresa. Ese sería otro móvil relacionado con la codicia. Ojo con el contenido de codicia, porque no siempre es ganancia desmesurada. La codicia depende de las circunstancias particulares del caso. Por ejemplo, si hay dos hermanos de clase media-baja y tienen un autito que están por heredar y uno de los hermanos mata al otro para quedarse con el autito de poco valor, también es el móvil de codicia. ¿Bien? Y puede estar dentro de este tipo penal. Así como también dos grandes gerentes de una empresa o dos grandes socios accionistas de una empresa con el 50% cada uno, donde uno mata al otro y ahí el beneficio sería muchas veces más millonario que en este caso del autito. Pero en ambos se puede aplicar, en este caso, la agravante relacionada con la intención de ese sujeto de ese apetito desmesurado de riqueza o de ese apetito de obtener una ganancia económica producto de su acción criminal. ¿Bien? Codicia, odio racial o religioso está relacionado a la incorporación, en este caso del Tratado contra el Delito de Genocidio de 1949, que es de Ginebra, donde se tipifica el delito de genocidio. El Código Argentino lo que ha hecho es tomar, digamos, odio racial o religioso como una de las formas de tipificación de esta conducta. Tomamos una o dos variantes nada más, porque el delito de genocidio en realidad, el Código del Tratado Internacional, que le doy la fecha exacta, la fecha exacta del genocidio, ya le digo, en 1949, a ver, 1942. Desde 1948, 9 de abril de 1948. Entonces ahí tienen el artículo 2 de la Convención, la definición del delito de genocidio. Nosotros únicamente tomamos odio racial o religioso. Pero acuérdense que el delito de genocidio es mucho más amplio. También implica el exterminio de una población a otra, implica, digamos, graves afecciones físicas o psicológicas a un sector de la población, implica la sustracción de niños,
¿Bien? Implica también la pérdida de la vida humana por motivos étnicos, raciales, religiosos, políticos o ideológicos. Nosotros únicamente tomamos una porción de esa figura típica y la introducimos dentro de la calificante del artículo 80. Y de ahí tenemos odio racial religioso, y ahí viene la reforma, 26.791, y empieza de género a la orientación sexual, identidad de género, su expresión. ¿Bien? De género está relacionado, digamos, el móvil de la muerte es la condición del sujeto pasivo. En este caso, por un odio a la adversión al sexo del otro. O sea, género es como el sexo. O sea, el sexo femenino, masculino. ¿Bien? En este caso, cuidado con esto, es cuando puede ser un hombre que mate a una mujer por su condición de tal, puede ser una mujer que mate a un hombre por su condición de tal, puede ser una mujer que mate a otra mujer por su condición de tal. Entonces, tanto sujeto activo pasivo, pueden ser hombres o mujeres, en este caso, que estén relacionados a la muerte por su condición de tal, del género al cual pertenece. ¿Bien? Y en este sentido, ese móvil, si eso conduce a la acción, y si eso fue la finalidad de la conducta, en este caso esa ultrafinalidad que tiene el tipo subjetivo, que son todos dolosos, nos llevaría, digamos, a la calificante de género. Pero después dice a la orientación sexual. Entonces ya hay el sujeto activo del delito, hombre o mujer, o puede ser cualquier otro tipo, ya lo vamos a ir viendo, mata por la orientación sexual. En este caso mata por ser heterosexual, puede matar porque el sujeto pasivo es bisexual, puede matar porque el sujeto pasivo es pansexual cuando no tiene, digamos, una orientación definida, ¿correcto? Entonces, en ese caso en particular, el sujeto mata al sujeto pasivo por su orientación sexual. Entonces, si yo demuestro eso en las circunstancias particulares del caso, puedo aplicar esta agravante. O dice a la orientación sexual o identidad de género. Ya identidad de género es otra cosa. Identidad de género es la coincidencia o no que puede haber entre el sexo físico o biológico con el que se autopercibe el sujeto. Y acá ya entran transexuales, transvestis, ¿bien? Y las categorías que están relacionadas con, en este caso, la identidad de género, cómo el sujeto se autopercibe. Entonces, en este caso en particular, tenemos que distinguir, acuérdense, género, identidad de género o la orientación sexual. Son las tres categorías donde el sujeto mata al otro por su condición de tal, por su pertenencia a determinado sector en este caso, o a determinada categoría de las que acabo de describir. Con que sepamos eso simplemente, ya nos colocamos dentro de la reforma 26.791 y se aplica la agravante. El inciso quinto dice por un medio idóneo para crear un peligro común. Acá tienen que diferenciar el tipo penal del artículo 80 con el tipo penal del artículo 186 del Código Penal, que es la inundación, incendio, inundación o explosión. ¿Bien? Ese delito está dentro de aquellos que figuran en el título o bien jurídico protegido, seguridad pública. Nosotros acá estamos en delito del bien jurídico de vida humana. Entonces, sí, escuchen esto, porque hay una diferencia y la tienen que conocer. Si el sujeto activo del delito, ¿bien?, para matar, utilizó el incendio, la explosión o la inundación, nos quedamos dentro del artículo 80, inciso quinto. ¿Por qué? Porque es un medio idóneo para crear un peligro común. Pero si el sujeto pasivo causó un incendio, por ejemplo, una inundación o una explosión, y en forma preterintencional o ocasional se produce la muerte de una persona, nos vamos al artículo 186. O sea, hay una diferencia. Incluso el 186, último párrafo, agrava la pena cuando producto del incendio, de la inundación o de la explosión se causara la muerte de una persona. Hay una diferencia.
tiene que quedar claro. Acuérdense que cuando lo utilizo como medio de comisión del delito, a ese peligro común, ahí quedamos dentro del 80. Cuando lo quiero causar, pero no quiero ocasionar la muerte, pero se produce por circunstancias concomitantes al hecho, quedó dentro del 186. Esa es la diferencia básica entre el inciso quinto y el 186. El inciso sexto tiene una pregunta de examen, porque dice con el concurso premeditado de 2 o más personas. Ojo con esto, porque siempre se pregunta en la mesa de examen, ¿2 es suficiente? Y todos dicen, sí, doctor, es suficiente, porque dice el inciso con 2 o más personas. Bien, concurso significa que ambos hay voluntades que se ponen de acuerdo. Premeditado significa que hay un plan criminal, que hay cierto, digamos, en la conducta de ambos sujetos hay cierto acuerdo para llevar a cabo la acción de determinada manera. Eso es el concurso premeditado de 2 o más personas. Pero ojo al piojo, porque cuando ustedes leen el artículo 80 dice el que matare a otro, 2 puntos, inciso, en este caso sexto, con el concurso premeditado de 2 o más personas. O sea, el que matare más 2, ¿cuánto es? 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes me dicen 2 en el examen, yo me voy a enojar y decir, doctor, yo le he dicho que eran 3, porque el doctor me va a decir, no le has explicado a los chicos que son 3, Robert. Sí, doctor, se lo dije 15 veces. Bueno, no me hagan quedar mal con el doctoral. Está claro, ¿no? El que matare a otro, con el concurso premeditado de 2 o más, nos lleva un número mínimo de 3. ¿Bien? Expliquen lo que es el concurso, que es un acuerdo, digamos, en este caso premeditado, donde hay cierta planificación o preordenación en torno al hecho para llevar a cabo las conductas que ocasionan la muerte. Ahí ya tienen ustedes este inciso, lo tienen ya explicado para poder formar parte del artículo 80. Y después viene para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, o procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Acá lo voy a ir repasando porque lo voy diciendo con las O. Clave las O. ¿Bien? Clave conocer que este delito se denomina crímenes causa. Uno de los más difíciles, o de los incisos más difíciles que nos toca dentro de este tipo penal, ¿no? Primero, que hay una comparación de todos los libros con el 165, que es el homicidio en ocasión de robo. Crímenes causa es digamos, un inciso, un tipo penal de homicidio calificado que siempre concursa con otro delito. ¿Por qué? Porque este delito tiene una conexión subjetiva, procesal y subjetiva ideológica del sujeto con otro delito. ¿Cuál es el procesal que siempre concursa? Y hasta ahí me dirán, bueno, pero no entiendo bien. Y entonces, el crimen es causa es cuando yo, sujeto activo del delito, cometo un crimen, un homicidio, para consumar otro delito. Por eso hay una conexión ideológica que se dice de medio a fin. Esa es la principal, la conexión ideológica de medio a fin. ¿Bien? Una conexión causal por no haber logrado el fin propuesto. Pero la mayor parte del inciso es una conexión de medio a fin. ¿Cómo es esto de medio a fin? Bueno, ahora le explico. Vamos a la primera O. Dice, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito. O para, ya frenen, vamos a esto. Para preparar, facilitar o consumar, disculpen, otro delito. Acá lo tomemos al delito contra la propiedad, como el otro delito. ¿Bien? Entonces, la banda criminal, la banda delictiva quiere robar un banco. Para robar el banco necesitan la llave de la bóveda que tiene el gerente del banco. Entonces, previo a su arribo al banco, van en horas de la noche y toman en un golpe de comando a la casa del gerente y le quitan la vida
¿Para qué? Para obtener las llaves, en este caso de la bóveda, y después poder consumar, en este caso, el robo agravado del banco. Entonces, el sujeto del delito, lo que acá ya planificó como medio para llegar a un resultado, la muerte de una persona. Eso es la conexión ideológica de medio a fin. O sea, la muerte es un mecanismo, un medio, es un paso necesario para llegar a otro delito. Ese otro delito es el que concursa con este. Por eso yo le dije que hay un concurso también procesal. Porque en este caso sería homicidio calificado del artículo 80, inciso séptimo, en concurso real con el robo agravado del banco. Entonces, acá el sujeto activo del delito, por ejemplo, para procurar las llaves de la bóveda, los planos, por ejemplo, de alguna institución financiera, bien, para obtener la credencial del sujeto que pueda permitir la apertura, en este caso una puerta electrónica, quita la vida a ese sujeto, bien, y a partir de ahí va a cometer el otro delito, hay homicidio, criminis causa, para preparar, facilitar o consumar otro delito, bien. Ese otro delito no tiene que estar ni siquiera en fase de ejecución. Ojo con este detalle, porque lo vamos a ir viendo por segmentos, son 3 segmentos. En esta primera parte del inciso, preparar, facilitar o consumar o ocultar otro delito, preparar, facilitar, disculpe, que preparar, facilitar o consumar, ahí no hace falta que esté en vía de ejecución otro delito. ¿Por qué? Porque yo después de la muerte del gerente del banco, donde se hizo de la llave, en este caso el asaltante, bien, yo lo detengo y demuestro que en realidad el móvil de él era matarlo para conseguir la llave de la bóveda para asaltar el banco o poder abrir la bóveda. Ahora, en ese caso en particular, el comienzo de ejecución del otro delito todavía no tuvo ejecución, o sea, acuérdense del intercrimen, por eso vimos tentativa, ideación, preparación, actos de preparación, actos de ejecución, actos de consumación, todavía no tuvo ni siquiera actos de ejecución. Pero yo ya en la idea, en el móvil, en la finalidad del sujeto pasivo estuvo matar para. ¿Bien? Ese desprecio por la vida humana para realizar otro delito ya entra dentro de preparar, facilitar o consumar. Ocultar otro delito ya es distinto. ¿Por qué? Porque ocultar otro delito sí me exige que el otro delito esté de mínima, que haya tenido principio de ejecución. ¿Bien? Porque yo lo estoy intentando ocultar. Si lo estoy intentando ocultar es porque se llevó a cabo antes una conducta criminal. Por ejemplo, un homicidio culposo. Mi señora manejando el auto, atropella a una persona, un vagabundo y le quita la vida. ¿Bien? Hubo un testigo de ese hecho. Entonces, Tomás Robert sabe que hubo un testigo y voy y le quito la vida a ese sujeto porque yo no quiero que testifique que el vehículo que ocasionó la muerte, la chapa patente, era la chapa patente de mi señor. Entonces ahí estoy llevando a cabo una acción homicida para ocultar otro delito. ¿Entienden? Entonces acá sí se necesita un principio de ejecución. Diría yo más de consumación, ya prácticamente el delito como acción típica, antijurídica y culpable estaría consumado. Acuérdense en preparar, facilitar, no, porque ahí todavía tengo la ideación, estoy ejecutando la acción de matar con la finalidad de, acá en ocultar ya está el delito consumado. O, vamos a la segunda o para asegurar sus resultados, ¿bien? O procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. En este caso, o para asegurar sus resultados, ¿bien? Significa que el sujeto ya entró en una fase ejecutiva del delito, así como el otro en la preparar o facilitar, acá ya se consumó, obtuvo el resultado ya está, digamos, porque ahí en el intercrimen algunos hablan de la fase de consumación, ya está consumado, y sus resultados, sean pocos, muchos, sea lo que él esperó o no lo esperó, pero el resultado del delito está llevado a cabo, en este caso, por ejemplo, un desapoderamiento ilegítimo, lo que podría ser un robo agravado, ¿bien? Y yo lo que necesito es asegurar su resultado. Entonces, disparo
en contra, en este caso, podrá ser de las víctimas que vienen en persecución del sujeto, ¿bien? Para asegurar sus resultados, si el autor del hecho me reconoce, ¿bien? Y si me reconoce, yo sé que puede estar en riesgo, digamos, mi libertad. ¿Por qué? Porque si la autoridad judicial le pregunta quién es el autor, fácilmente dirá que es Tomás Robert. Entonces, en ese caso, para asegurarme los resultados o procurar la impunidad, que es el otro segmento que va con este ejemplo, yo realizo la acción de quitar la vida a una persona. Y el último, hasta ahí, conexión de medio a fin, entre un hecho y el otro. Todos tienen una conexión de medio a fin. Y ahora, en la última parte, en el último O, dice, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Acá insatisfecho el sujeto activo del delito. ¿Por qué? Porque esperaba un botín millonario y no había nada, fue falsa la información. Producto de eso entra en un estado de ira y quita la vida al sujeto pasivo del delito. En ese caso podríamos entrar acá dentro del homicidio, donde ya no hay una conexión ideológica de medio a fin, sino una conexión causal. O sea, como causa de un resultado no esperado, en este caso produce la muerte en el sujeto pasivo del delito. ¿Bien? Y con eso terminaríamos de alguna manera el homicidio criminis causa, que puede concurrir con cualquier otra figura penal. Abuso sexual, puede en concurso real con delitos, en este caso contra la propiedad, ¿bien? Puede concurrir con el delito culposo, como le demostré en este caso con el accidente de tránsito, y el testigo que vio, el que le quitó la vida. Pero cuando concursa con un robo agravado, se da la comparación con el artículo 165 del Código Penal, que es el homicidio en ocasión de robo. Ese homicidio en ocasión de robo donde la muerte, en este caso, de la víctima, se da por una situación más causal del hecho, preterintencional, o sea, producto fortuito de ese desapoderamiento, en un enfrentamiento a balazo, porque se le escapa un tiro, producto del forcejeo. Ahí no hay una premeditación de medio fin. Siempre es muy finita y el caso será motivo de análisis. ¿Bien? Pero básicamente hay autores que ahí nos sitúa dentro del artículo 165, donde la pena es de 25 años. ¿Bien? Entonces hay siempre una comparación en los libros entre el crimen en causa del artículo 80, inciso séptimo, con el homicidio en ocasión de robo del artículo 165. Si no hay conexión ideológica de medio a fin, ni se da ninguno de los supuestos del artículo 80, inciso séptimo, podríamos estar encuadrados en el homicidio en ocasión de robo, ¿bien? Donde es más una situación que se da producto de una preterintención, de un caso fortuito o de un forcejeo, producto, o sea, pero no hay una preordenación de medio a fin. Es muy fina la distinción, básicamente siempre se analizará el caso en particular para ver si nos situamos en uno o en otro lugar. Tiempo cumplido, vimos 1 hora y media. Todas las preguntas que ustedes quieran realizar se las pueden formular a Rosarito. Yo me encuentro a disposición también para poder evacuar cualquier duda al respecto. El día jueves nos volvemos a encontrar. Vamos a dar la segunda parte del artículo 80, el resto de las calificantes. Nos quedarían los homicidios atenuados del artículo 81. Yo les pediría que repasen un poquito ahí de lesiones, en este caso del artículo delitos contra la integridad física, de 089, 90 y 91, para que tengan nociones, ¿no?, básicas y pueda yo desarrollar conceptualmente estos tipos penales, y daríamos por terminada, en este caso, la bolilla que me toca a mí. Así que bueno, saludos cordiales, muchas gracias por su atención. El día jueves nos volvemos a encontrar, ha sido un placer estar con ustedes, y bueno, ya los voy a conocer en forma personal, cuando en la bolilla 4 me toque ir presencial, y ahí se podrá intercambiar mayores opiniones y poder ser más participativa la clase, porque por ahí la metodología del Zoom no nos permite eso, nos limita un poco, ¿no?
Pero bueno, ya nos encontraremos y ha sido un gusto y un placer. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Tommy. Nos vemos. Nos vemos.